Hey, ¿qué pasa, chicos, chicas y grandes? Yo soy Roberto y el día de hoy continuamos leyendo Tiempos difíciles de Charles Dickens. Para los que escuchan esto en Spotify, porque eventualmente lo subiré ahí, los invito a que pasen también a mi canal de YouTube, llamado Lectura en Voz Alta. Ahí encontrarán muchos más títulos también interesantes. Así que pónganse cómodos, cómodas, y comencemos. Capítulo 7. La señora Sparsit. Como el señor Bounderby era solterón, regía su casa particular una señora de cierta edad mediante un determinado estipendio anual. Era esta dama la señora Sparsit, figura prominente en el séquito del señor Bounderby, cuando avanzaba en su carruaje triunfal llevando dentro al fanfarrón de la humildad. Porque la señora Sparsit no solamente había conocido días mejores, sino que estaba altamente emparentada. Aún le vivía una tía ilustre llamada Lady Scadgers. El difunto señor Sparsit, de quien era viuda, había sido en vida por parte de madre lo que la señora Sparsit llamaba un Powler. Las gentes de conocimientos limitados y de poca penetración no atinaban a veces con lo que era un Powler, e incluso parecían indecisas entre si era un negocio, un partido político o una secta religiosa. Sin embargo, las personas más cultas no necesitaban que se les dijese que los Powlers eran un rancio linaje, que podía remontar su ascendencia a tiempos tan antiguos que no era raro que a veces se le perdiese el rastro, cosa que había ocurrido con bastante frecuencia con algunos de sus miembros por asuntos de caballos, manos largas, negocios monetarios a lo judío y sentencias del tribunal de deudores insolvente. El último de los Sparsit, que por parte de madre era un Powler, se casó con la que fue su esposa, que era por parte de padre Scadgers. Lady Scadgers, anciana inmensamente gorda, devoradora sin tasa de productos de carnicería y dueña de una pierna misteriosa que llevaba 14 años negándose a salir del lecho, fue quien combinó aquel casamiento, cuando apenas había cumplido Sparsit su mayoría de edad. Y era tan solo un muchacho que llamaba la atención por la delgadez de su cuerpo, flojamente sostenido por dos largos y débiles soportes, y coronado por la menor cantidad posible de cabeza. Había heredado una fortuna bastante regular de un tío suyo, pero las deudas que tenía contraídas equivalían a la herencia, y las que contrajo después de heredar representaban el doble de lo heredado. Así se explica que al morir, cuando tenía 24 años de edad, lugar de fallecimiento Caillais, causa de la muerte el coñac, no dejase en situación financiera muy próspera a su viuda, de la que se había separado poco después de la luna de miel. Esta desconsolada señora, 15 años más vieja que él, se enemistó mortalmente con la única persona de su familia que le quedaba, Lady Scadgers, y después, en parte para hacer un feo a su señorita y en parte para ganarse el sustento, se puso a servir. Por eso la encontramos ahora, ya entrada en años, con su nariz a lo coriolano y sus tupidas cejas negras que habían cautivado a Sparsit, preparándole el té al señor Bounderby, mientras éste se desayunaba. Aunque Bounderby había sido un conquistador y la señora Sparsit una princesa cautiva que él llevase en su cortejo triunfal como distintivo, no la habría lucido tan ostentosamente como acostumbraba a hacerlo de ordinario. De la misma manera que para jactarse recurría a menospreciar su propio origen, recurría también en sus jactancias a sobrepreciar a la señora Sparsit. De igual manera que no consentía que su propia juventud hubiese gozado de ninguna circunstancia favorable, revestía la carrera juvenil de la señora Sparsit de todas las ventajas posibles, derramando en el sendero recorrido por aquella dama cargas enteras de rosas tempranas. «Y sin embargo, caballero», terminaba diciendo a su interlocutor, «¿en qué ha venido a parar todo? En que ella está sirviendo a Josiah Bounderby de Cowtown por 100 libras al año, porque le pago 100 libras, salario que ella se digna a calificar de espléndido». Aún más, logró que este lado flaco suyo fuese conocido de tanta gente que no faltó quien echase mano del mismo y lo manejase en ciertas ocasiones con habilidad grande.
Una de las cualidades más irritantes de Bounderby era que no solamente se complacía en cantar sus propias alabanzas, sino que estimulaba a otras personas para que las cantasen. Contagiaba a los demás con sus latiguillos. Ciertas personas que cuando estaban fuera de Coketown solían mostrarse modestas, tomaban la palabra en los banquetes celebrados en esta ciudad y se enorgullecían de Bounderby en forma completamente excesiva. Decían de él que era el escudo real, la bandera patria, la Carta Magna, John Bull, el Habeas Corpus, la proclamación de los derechos del hombre, la casa del inglés es su castillo, la iglesia y el Estado, el Dios salve a la reina, todo junto. Cuántas veces, y eran muchas, un orador de estos traía a colación: príncipes y señores florecen y se esfuman, un soplo los encumbra y un soplo los abate sus oyentes. Invariablemente, lo suponían también enterado del caso de la señora Sparsit. «Señora, es que me tiene preocupado el capricho de Tom Gradgrind», contestó el interpelado. Lo de llamar Tom al señor Gradgrind lo hizo de forma muy deliberada, lo mismo que si alguien estuviese constantemente intentando sobornarle para que llamase Tomás al señor Gradgrind y él lo rechazase. «El capricho que ha tenido Tom Gradgrind de hacerse cargo de la titiritera». «Por cierto, que la chica está esperando que se le diga si ha de ir desde aquí directamente a la escuela o al Palacio de Piedra», comentó la señora Sparsit. «Tendría que esperarse, señora mía, a que yo mismo lo sepa. Me imagino que no tardará Tom Gradgrind en venir. Naturalmente, señora, que la muchacha puede quedarse aquí 1 o 2 días más si Tom lo desea». «Desde luego que puede quedarse, si tal es su deseo, señor Bounderby». «Le dije que se le improvisaría cama para pasar aquí la noche, a fin de que él lo consultase bien con la almohada antes de decidirse a que esta muchacha viva en contacto con Luisa». «¿Eso hizo, señor Bounderby? Pues fue una gran idea». La señora Sparsit tomó un sorbo de té y las ventanas de su nariz a lo coriolano experimentaron un ligero ensanchamiento, al mismo tiempo que se contraían sus negras cejas. «Para mí», dijo el señor Bounderby, «está más claro que la mocita se beneficiaría muy poco con semejante compañía». «¿Se refiere, señor Bounderby, a la joven señorita Gradgrind?» «Sí, señora mía, me refiero a Luisa». «Como habló de una mocita», dijo la señora Sparsit, «y el asunto estaba entre 2 chicas jóvenes, no vi bastante claro a cuál de ellas indicaba». «A Luisa», repitió el señor Bounderby. «Para la que usted es como un segundo padre, señor». La señora Sparsit tomó otro sorbo de té y al inclinar la cabeza contrajo otra vez el ceño sobre la copa humeante, dando la impresión de que su clásico rostro hacía una invocación a los dioses del Averno. «Si hubiese dicho que yo era un segundo padre para Tom el joven, no para mi amigo Tom Gradgrind, quizá hubiese andado más cerca del blanco. Me voy a llevar al joven Tom a mi oficina. Le voy a tomar bajo mi protección, señora». «Ah, ¿sí? ¿No le parece, señor, que es aún demasiado joven?» Este traer y llevar a cada momento la palabra señor hablando con Bounderby mantenía la conversación en un plano de etiqueta que, más aún que demostrar respeto hacia él, exigía consideración hacia ella misma. «Todavía no me lo voy a llevar. Antes que ocurra esto tendrá que completar su educación», dijo Bounderby. «Por los manes del Lord Harry, que no es poco lo que tiene que aprender. ¿Y qué ojos abriría si supiese lo vacío de conocimientos que estaba a sus años mi buche?» Esto, dicho sea de paso, no debía ignorarlo el joven Tom, porque se lo había oído decir muchísimas veces. «Hay decenas y decenas de temas al hablar de los cuales me resulta extraordinariamente difícil codearme con otras personas. Por ejemplo, hace un momento le hablaba de titiriteros. ¿Qué sabe usted de titiriteros? En tiempos en que el ser un titiritero de los que trabajaban en mitad de la calle habría sido para mí una bendición de Dios, un premio de la lotería, usted frecuentaba la ópera italiana. Salía del teatro de la ópera, señora, con su vestido de raso y sus joyas, toda resplandeciente.
en el preciso instante en que yo no tenía ni siquiera un penique para comprar una tea con que alumbrarme. Desde luego, señor, que estaba acostumbrada a ir a la ópera desde edad muy temprana, repuso la señora Sparsit con dignidad serenamente triste. Vive Dios, señora mía, que yo también frecuentaba el teatro de la ópera, aunque por el lado malo, dijo Bounderby. Le aseguro que el pavimento de sus arcos era bastante duro para cama. Señora mía, los que están acostumbrados, como usted, desde su infancia, a dormir en lecho de plumas, no se imaginan, como no lo prueben, lo duro que es el suelo de piedra. Así pues, resulta inútil que yo le hable de titiriteros. Debería hablarle de bailarines extranjeros, del West End de Londres, de Mayfair, de lores, grandes damas e ilustrísimos señores. Me parece, señor, contestó la señora Sparsit, simulando noble resignación, que no hace falta que traiga a colación esos recuerdos. Creo haber aprendido ya la manera de acomodarme a los cambios de la vida. Es cierto que me interesa en grado sumo el oírle contar las instructivas experiencias de la suya, y que nunca me cansaría de escucharlo, pero no me envanezco de ello, porque todos lo escuchan con tanto interés como yo. Quizá, le dijo su protector, haya gentes que se complacerían en escuchar el relato de todas las dificultades por las que ha pasado Josiah Bounderby de Coketown, hecho por él de la manera poco pulida que acostumbra, pero no puede negar que nació rodeada de lujos. Señora mía, demasiado sabe, señora, que nació rodeada de lujos. No lo niego, señor, replicó la señora Sparsit, moviendo la cabeza. El señor Bounderby sintió necesidad de levantarse de la mesa y de colocarse de espaldas a la chimenea junto al fuego, para contemplar a la señora Sparsit. ¿Qué realce daba esa señora a la posición suya? Pertenece a la sociedad más distinguida de la diabólica alta sociedad, dijo al mismo tiempo que se calentaba las piernas. Es cierto, señor, contestó la señora Sparsit, afectando una humildad que era la antítesis de la de su señor, con lo que no había riesgo de rozar la susceptibilidad de éste. Pertenecía a la crema de la elegancia, etcétera, etcétera, dijo el señor Bounderby. Es una verdad que no puedo negar, señor, replicó la señora Sparsit, adoptando una expresión de viudedad social. El señor Bounderby dobló las rodillas y se agarró las piernas de puro satisfecho, al mismo tiempo que se reía a carcajadas. En aquel instante le fue anunciada la presencia del señor y de la señorita Gradgrind, recibiendo al primero con un apretón de manos y a la última con un beso. ¿Puede hacer venir a Jup, Bounderby?, preguntó el señor Gradgrind. Naturalmente que sí. Envió pues a buscar a Jup. Esta hizo al entrar una genuflexión al señor Bounderby, otra a su amigo Tom Gradgrind y otra a Luisa, pero en su azoramiento se olvidó por desgracia de hacérsela a la señora Sparsit. El jactancioso Bounderby se fijó en este detalle y no pudo pasar sin darle la lección. Escúchame, muchacha. Esta dama que ves ahí junto a la tetera es la señora Sparsit. Esta dama es la que administra mi casa, y está muy bien emparentada. Por consiguiente, si en otra ocasión vuelves a entrar en cualquier cuarto de esta casa, durarás poco en él si no te comportas con esta dama de la manera más respetuosa. Personalmente me importa un rábano cómo me trates a mí, porque yo no me creo un personaje. Lejos de estar muy bien emparentado, no tengo pariente alguno. Procedo de la escoria de la tierra. Pero sí que me importa mucho cómo te conduces con esta dama. ¿Te mostrarás con ella deferente y respetuosa o no volverás a entrar aquí? Creo, Bounderby, dijo el señor Gradgrind en tono conciliatorio, que ha sido simplemente una inadvertencia. Es muy probable. Sin embargo, usted sabe muy bien, señora mía, que con respecto a su persona no tolero ni siquiera inadvertencias. Es, señor, buenísimo conmigo, contestó la señora Sparsit, cabeceando con solemne humildad. No merece la pena de que hablemos de ello. Ceci en todo ese tiempo se disculpaba asustada y con lágrimas en los ojos.
El dueño de la casa hizo entonces señal con la mano al señor Gradgrind de que le hacía entrega de ella. La joven miró con gran atención a este señor. Luisa permaneció junto a su padre en actitud fría y con los ojos bajos mientras éste decía: «Jup, he resuelto llevarte a mi casa. Cuando no tengas que acudir a la escuela, atenderás a la señora Gradgrind, que está casi imposibilitada. Le he explicado a la señorita Luisa. La señorita Luisa es esta joven, el final desdichado pero lógico de tus andanzas anteriores. Has de comprender con toda claridad que lo anterior ya no existe y que no hay que hacer jamás alusión a tu pasado. Tu vida empieza en este instante. Ya sé que actualmente eres una muchacha ignorante». «Lo soy, señor, y mucho», contestó ella e hizo una genuflexión. «Será para mí una satisfacción darte los medios de que adquieras una educación esmerada. Quiero que seas para todas aquellas personas con quienes te relacionas la demostración viviente de las excelencias de la instrucción que vas a recibir. Serás redimida y moldeada. ¿Es cierto que acostumbras a ser de lectora para tu padre y para las gentes entre las que yo te encontré?», preguntó el señor Gradgrind, haciéndole antes de decir esto señal de que se aproximase a él y bajando la voz. «Únicamente les leía a mi padre y a Patas Alegres, señor. Quiero decir, a mi padre, siempre que Patas Alegres estaba con nosotros». «Deja a un lado a Patas Alegres, Jup», dijo el señor Gradgrind, frunciendo levemente el ceño. «No te pregunto por él. Así pues, tenías costumbre de leer a tu padre». «Sí, señor, miles de veces. Eran los momentos más felices que pasábamos juntos, señor». Solo entonces, cuando Cecilia dio suelta a su dolor, alzó Luisa los ojos para mirarla. El señor Gradgrind bajó aún más la voz para preguntarle: «¿Y qué era lo que le leías a tu padre, Jup?» «Cuentos de hadas, señor, y de enanos, y de jorobados, y de genios», contestó ella sollozando, «y también de...» «Shh, basta, no vuelvas a hablar jamás de tan dañosas tonterías. Bounderby, he aquí un caso que exigirá una educación rigurosa y que yo seguiré con mucho interés». «Está bien», le contestó el señor Bounderby. «Le he dado ya mi opinión. Yo no lo habría hecho, pero bien está, puesto que se siente inclinado a hacerlo, bien está». El señor Gradgrind y su hija condujeron pues a Cecilia Jup al Palacio de Piedra. Luisa no habló por el camino una sola palabra, ni buena ni mala. El señor Bounderby salió para sus diarias ocupaciones y la señora Sparsit, encastillada detrás de sus pestañas, se pasó la tarde meditando, envuelta en la oscuridad de aquel encierro. Capítulo 8. No hay que asombrarse nunca. Demos otra vez la tónica antes de proseguir la canción. Cierto día, Luisa, que tenía entonces 6 años menos, empezó una conversación con su hermano con estas palabras: «Tom, me asombra...». Alguien la oyó y ese alguien era el señor Gradgrind, que surgió a la luz y le dijo: «Luisa, no hay que asombrarse nunca». En esta frase estaba todo el resorte del arte mecánico, del secreto de educar la razón sin rebajarse a cultivar los sentimientos y los afectos. No asombrarse nunca. Arreglar todas las cosas echando mano, según los casos, de la adición, la sustracción, la multiplicación y la división, y no asombrarse. «Tráiganme», dice Machocham Child, «a aquel niño que apenas empieza a andar y respondo de que jamás se asombrará». Ahora bien, junto a muchísimos niños que empezaban a andar, existía en Coketown un número considerable de niños que llevaban ya caminados hacia el mundo de lo infinito, 20, 30, 40, 50 años y aún más. Como estos niños extraordinarios resultaban unos seres alarmantes para dejarlos que se paseasen por ninguna sociedad humana, las 18 denominaciones religiosas se arañaban mutuamente la cara y se tiraban unas a otras de los pelos como medio de ponerse de acuerdo acerca de las medidas que convenía tomar para su mejoramiento. Y el acuerdo jamás llegaba.
cosa sorprendente si se tiene en cuenta lo apropiado de los medios que se empleaban para llegar a ese fin. Sin embargo, aunque todas ellas diferían en todo lo demás, en lo comprensible y en lo incomprensible, especialmente en lo incomprensible, coincidían perfectamente en un punto, que esos desdichados niños no debían mostrarse asombrados de nada. La secta número 1 afirmaba que debían aceptarlo todo como artículo de fe. La secta número 2 aseguraba que debían fiarlo todo a la economía política. La secta número 3 escribía para ellos unos libritos como el plomo, demostrando que los niños bien educados llevaban infaliblemente su dinero a las cajas de ahorro, y que los niños que habían sido educados torcidamente acababan deportados a las colonias penitenciarias. La secta número 4, con lamentables pretensiones de graciosa, aunque resultaba lamentablemente triste, simulaba con poca fortuna ocultar pozos de sabiduría en los que querían zambullir por el engaño o por el cebo a los pobres niños. Pero todas esas sectas convenían en que los interesados no debían asombrarse jamás. Existía en Coketown una biblioteca a la que era fácil tener acceso. El señor Gradgrind vivía desasosegado pensando que leían los concurrentes a la biblioteca. Punto era este que daba lugar a pequeños arroyuelos de estadística que confluían periódicamente en el aullador océano de otras estadísticas en cuyas profundidades no se había sumergido todavía nadie que saliese de ellas cuerdo. Era descorazonador, pero era una triste realidad. Hasta los lectores que acudían a la biblioteca persistían en buscar asombrados el porqué. Querían saber el porqué de la naturaleza, de las pasiones, esperanzas y temores humanos, de las luchas, triunfos y derrotas, preocupaciones, alegrías y tristezas, vidas y muertes de los hombres y de las mujeres del pueblo. A veces, después de 15 horas de trabajar, se sentaban a leer simples relatos inventados que hablaban de hombres y de mujeres parecidos a ellos, y de muchachos que se diferenciaban poco de los suyos. Ponían a menudo sobre sus corazones a Defoe, en vez de a Euclides, y parecían más reconfortados leyendo a Goldsmith que leyendo a Cocker. El señor Gradgrind constantemente le daba vueltas a esta disparatada suma en libros impresos y sin imprimir, sin llegar jamás a comprender cómo era posible obtener resultado tan inexplicable. «Estoy asqueado de mi vida, Lou. La detesto y odio a todo el mundo, menos a ti», decía a la hora del crepúsculo en la habitación que parecía una peluquería el extravagante muchacho Tomás Gradgrind. «Asesino la odiarás, ¿verdad que no, Tom? Lo que me revienta es que me obliguen a llamarla Jup, y ella me odia», contestó malhumorado. «No te odia, Tom, estoy segura». «Pues debería», exclamó Tom. «Sí, debería odiarnos a todos nosotros, sin excepción. Creo que le harán perder la cabeza de aburrimiento antes que terminen por dejarla en paz. Ya se está poniendo tan pálida como la cera, y tan melancólica como yo». El joven Tomás daba rienda suelta a estos sentimientos sentado a horcajadas frente al fuego, con los brazos sobre el respaldo de la silla y la cara huraña descansando en los brazos. Su hermana estaba sentada en el ángulo más oscuro, a un lado de la chimenea, y unas veces lo miraba a él y otras contemplaba el brillante chisporroteo del fuego, que luego caía en pavesas sobre el mismo hogar. «Lo que soy yo», decía Tom, revolviendo en todos sentidos sus cabellos con manos torponas. «Lo que yo soy es un borrico. Eso es lo que yo soy. Tan tosudo como un borrico, más estúpido que un borrico, tan aburrido como un borrico, y me gustaría cocear igual que un borrico». «A mí no me darías de coces, ¿verdad, Tom?» «A ti no, Lou. A ti no te haría daño. Ya he hecho antes una excepción contigo. No sé qué sería sin ti esta vieja, no, esta lóbrega prisión». Le habría costado trabajo dar con un calificativo lo suficientemente insultante y expresivo para aplicarlo al techo paterno, y pareció haberse desahogado por un rato con lo enérgico de su hallazgo. «¿De veras, Tom? ¿Lo dices en serio? ¿De corazón?» «Claro que sí. ¿Para qué insistir en ello?
replicó Tom, refregándose el carrillo en la manga de la chaqueta, como si quisiese mortificar su carne para ponerla en el mismo estado de irritación que su espíritu. Luisa, después de permanecer unos momentos contemplando en silencio las chispas de fuego, dijo: «Te lo preguntaba, Tom, porque conforme pasa el tiempo y me voy haciendo persona mayor, suelo pasarme ratos aquí sentada, pensando en que es una pena que no consiga que tú te conformes con la vida de nuestra casa lo mismo que yo he conseguido conformarme. No sé lo que saben las demás muchachas. Yo no sé tocarte música ni cantarte canciones. Tampoco sé alegrarte con mi conversación, porque no tengo oportunidad de presenciar espectáculos divertidos, ni de leer libros agradables que me den tema para hablarte de cosas que te gustarían o que te aliviarían cuando estás fatigado. Lo mismo me ocurre a mí. Valgo en ese aspecto tan poco como tú, con la diferencia de que yo soy una mula y tú no. Si nuestro padre se empeñó en hacer de mí un pedante o una mula, y no soy un pedante, ¿qué quieres? Tengo que ser por fuerza una mula. Y eso es lo que soy», concluyó Tom con expresión desesperada. Hubo otro largo silencio hasta que Luisa habló con acento reflexivo desde su oscuro rincón. «Es una pena, Tom, es una pena, es una desgracia para los dos». «Sí», dijo Tom, «pero tú eres muchacha y una muchacha sale de esta situación mejor que un muchacho. Yo no te encuentro ningún defecto, eres la única satisfacción que yo tengo. Hasta de alegrar este lugar eres tú capaz, me guías por donde te parece a capricho tuyo. Eres un encanto de hermano, Tom. Con tal que tú me creas capaz de hacer eso que tú dices, no me importaría saber nada más. Pero sé más que eso, Tom, y el saber es precisamente lo que me entristece». Se acercó a su hermano, le dio un beso y volvió a su rincón otra vez. Tom apretó con rabia los dientes y dijo: «Me gustaría poder hacer un montón con todos los hechos, con todos los números y con todos los individuos que los han descubierto, y me gustaría poder ponerle debajo 1000 barriles de pólvora para pegarles fuego y hacer que volasen todos juntos. Pero ya tendré mi desquite cuando vaya a vivir con el viejo Bounderby». «¿Tu desquite, Tom?» «Quiero decir que me divertiré un poco, saldré, veré cosas y oiré algo, como compensación de esta educación que he recibido». «Tom, no te prepares de antemano una desilusión. El señor Bounderby piensa lo mismo que nuestro padre. Es mucho más rudo y no es ni la mitad de cariñoso». Tom contestó riéndose: «Eso me tiene sin cuidado. Demasiado sé yo cómo amansar y manejar a Bounderby». Las sombras de los dos muchachos se dibujaban sobre la pared, pero las de todos los altos armarios de la habitación formaban masa compacta sobre aquella y sobre el techo, produciendo la impresión de que las de los dos muchachos se hallaban metidas en una negra caverna. ¿Acaso una imaginación viva, si el hablar de semejante facultad en un sitio como aquel no constituyese una traición, había dibujado aquellas sombras como fiel ilustración del tema de que hablaban los muchachos y de la triste asociación que aquel había de tener con sus destinos? «¿Cuál es ese gran remedio para amansar y manejar, Tom? ¿O es un secreto?» «Oh», dijo Tom, «si mi remedio es un secreto, por lo menos no está lejos de aquí, porque el remedio eres tú, que eres su capricho y su predilecta. Es capaz de hacer cualquier cosa por ti. Si me dice alguna cosa que no me gusta, yo le contestaré: mi hermana Luz se quedará muy dolida y desilusionada, señor Bounderby. Ella me decía siempre que tenía la seguridad de que sería muy agradable conmigo, y esto le amansará, o no hay nada capaz de amansarlo». Tom esperó alguna contestación, y viendo que no llegaba, volvió a caer aburrido en el presente. Se retorció bostezando sobre el reborde del respaldo de la silla, se manoseó más y más la cabeza hasta que la levantó súbitamente y preguntó: «¿Te has dormido, Lou?» «No, Tom, me entretenía mirando el fuego». «Parece como si descubrieras en él cosas que yo jamás he visto», dijo el muchacho. «Supongo que esa es otra de las ventajas de ser muchacha». «Dime, Tom,
preguntó Luisa muy despacio y con acento extraño, como si leyese en el fuego lo que iba preguntando y no lo viese muy claro. ¿Esperas como un hecho feliz ese cambio que se ha de realizar cuando vayas a vivir con el señor Bounderby? Mira, hermana, replicó Tom, empujando la silla y poniéndose en pie. Eso significará por lo menos que me alejaré de esta casa. Luisa repitió en el mismo extraño acento de antes. Eso significará que me alejaré de esta casa. Sí. No es que no me vaya a resultar muy doloroso, Lu, separarme de ti y dejarte en este lugar, pero ya sabes que, me guste o no, tendré que ir. Y siempre es preferible que vaya a vivir donde pueda sacar partido de tu influencia, que no donde me sea imposible gozar de ella. ¿No lo comprendes? Sí, Tom. La respuesta fue tajante, pero tardó tanto en venir que Tom tuvo tiempo de acercarse a su hermana, apoyarse en el respaldo de la silla de ésta y ponerse a contemplar el fuego que tanto absorbía a Luisa, desde donde ella lo miraba, para ver si él también descubría algo. «Salvo que arde», dijo el muchacho. «Lo veo tan estúpido y falto de sentido como todo lo demás. ¿Qué es lo que tú ves en él? ¿Acaso un circo?» «¿Cómo ver, Tom? No veo en el fuego nada particular, pero desde que estoy mirándolo, me pregunto lo que será de ti y de mí cuando seamos mayores». «Otra vez preguntándote cosas», dijo Tom. «Mis pensamientos son tan indómitos que todo lo miran asombrados», contestóle su hermana. «Pues si es así», prorrumpió la señora Gradgrin, que había abierto la puerta del cuarto sin que la sintiesen. «No les consientas semejante cosa, muchacha irreflexiva, por amor de Dios, o tu padre no acabará jamás de echármelo en cara. Y a ti, Tomás, te digo que es una cosa vergonzosa, sabiendo como sabes que mi pobre cabeza se me va, que un muchacho criado como lo has sido tú, un muchacho cuya educación ha costado lo que la tuya, se vea sorprendido animando a su hermana a asombrarse, sabiendo como sabes que su padre se lo tiene prohibido terminantemente». Luisa negó que Tom tuviese culpa alguna en el pecado, pero su madre la interrumpió con una contestación que no admitía réplica. «No me digas eso, Luisa. Ten en cuenta mi estado de salud. Es imposible, física y moralmente, que tú lo hayas hecho si alguien no te hubiera estimulado». «No, lo único que me ha estimulado, madre, ha sido el contemplar las rojas chispas que saltaban del fuego, perdían brillo y morían. Esto me hizo pensar en que después de todo, mi vida iba a ser muy corta, y que sería bien poco lo que podría yo hacer en ella». «¡Qué tonterías!», exclamó la señora Gradgrin, mostrándose casi enérgica. «¡Qué tonterías! Parece mentira que estés aquí quieta y que me digas a la cara semejantes cosas, Luisa, sabiendo como sabes que si alguna vez llegan a oídos de tu padre, dirá y no acabará. Después de todas las molestias que se ha tomado con ustedes, después de todas las lecciones que les han dado y los experimentos que han presenciado, después de haberte oído yo misma cuando tenía inválido todo el lado derecho, darle vueltas con tu profesor a la combustión, la calcinación, la calorificación y todos los términos acabados en ción capaces de volver loca a una inválida, me vienes ahora con esos absurdos de chispas y pavesas. Ojalá», gimoteó la señora Gradgrin, echando mano a una silla y dando suelta a su argumento más decisivo antes de sucumbir bajo el peso de aquellas simples sombras de realidades. «Ojalá que yo no hubiese tenido hijos, entonces habrían sabido ustedes lo que es no tener madre». Capítulo 9. Los progresos de Ceci. Ceci Jupe no lo pasaba muy bien entre el señor Child y la señora Gradgrin, y no dejó de sentir fuertes impulsos de huir de allí, en el transcurso de los primeros meses de prueba. Llovían realidades todo el día, con tal intensidad, y la vida se le representaba como un libro de números tan apretados en columnas que la muchacha se habría escapado sin duda alguna de no retenerla una consideración. Es muy lamentable pensar en lo que ocurría.
pero la fuerza que le impedía dar tal paso no era resultado de ningún proceso aritmético. Se la imponía la joven a sí misma contra todas las leyes del cálculo. Chocaba de frente con todas las tablas de probabilidades que un actuario pudiera sacar de su oficina. La muchacha creía que su padre no la había abandonado. Vivía confiada en que volvería, plenamente segura de que quedándose donde estaba lo hacía mucho más feliz a él. La ignorancia lamentable con que Jup se aferraba a este consuelo, desdeñando el consuelo superior de saber, con sólida base aritmética, que su padre era un vagabundo desnaturalizado, llenaba de conmiseración al señor Gradgrind. Sin embargo, ¿qué podía hacerse? El señor Machocamchild informábale que la muchacha tenía una cabeza muy dura para los números, que una vez dueña de ciertas ideas generales acerca del globo terráqueo, la tenían completamente sin cuidado sus medidas exactas, que era extremadamente tarda en aprenderse de memoria fechas, a menos que fuese envuelto en ellas algún lamentable suceso, que rompía a llorar si se le pedía que calculase mentalmente el coste de 247 gorros de muselina a 14 peniques y medio cada uno, que estaba todo lo triste que podía estarse en la escuela, que al cabo de 8 semanas de introducción a los elementos de la economía política, un parlanchín que no levantaba 3 pies del suelo le había enmendado la plana el día anterior al dar ella a la pregunta: ¿cuál es el primer principio de esta ciencia? La absurda contestación siguiente: obrar con el prójimo como yo quisiera que obrasen conmigo. El señor Gradgrind contestó, cabeceando negativamente, que estos eran malos síntomas, que era evidente la necesidad de darle incansablemente al molino del saber, a base de sistematización, cuadros sinópticos, informes, resúmenes, datos estadísticos alfabetizados desde la A a la Z, que Jup tenía que seguir adelante en sus estudios, y Jup siguió estudiando y perdió alegría, pero no ganó en saber. «¿Cuánto me gustaría ser como usted, señorita Luisa?», le dijo una noche, después que esta última procuró aclararle las dudas que tenía acerca de la lección del día siguiente. «¿De veras? Sabría tantas cosas, señorita Luisa. Todo lo que ahora me resulta difícil sería entonces muy sencillo para mí. ¿Acaso no salieses ganando nada con ello, Ceci?». Ceci se aventuró a decir después de una ligera vacilación: «Pero tampoco perdería nada, señorita Luisa». A lo que ésta contestó: «No lo sé». Eran las dos casi extrañas la una a la otra porque se habían tratado muy poco. La vida en el Palacio de Piedra giraba monótonamente lo mismo que una máquina, y Ceci tenía prohibido hablar de su vida pasada. Por eso la muchacha se quedó mirando a Luisa con ojos interrogadores, no sabiendo si agregar algo más o quedarse callada. Luisa prosiguió: «Tú sabes ser más servicial para mi madre que yo, y más agradable con ella que lo que yo acierto a hacer. Pero, por favor, señorita Luisa», dijo Ceci excusándose, soy tan ignorante». Luisa dejó escapar una risa más alegre de lo que era habitual en ella y le dijo que poco a poco se iría haciendo más instruida. «Es que no sabe lo tonta que soy», exclamó Ceci casi llorando. «En la escuela no hago más que equivocarme. El señor y la señora Machocamchild me hacen poner una y otra vez en pie, nada más que para que cometa errores. No lo puedo remediar, parece que me brotan espontáneamente». «Supongo que el señor y la señora Machocamchild no se equivocarán nunca, ¿verdad, Ceci?» «Jamás», contestó Ceci con mucha seriedad. «Ellos lo saben todo». «Cuéntame algunas de tus equivocaciones». «Me da casi vergüenza», contestó la muchacha con cierta repugnancia. «Hoy, por ejemplo, nos explicaba el señor Machocamchild la teoría de la prosperidad natural». «Supongo que quieres decir la prosperidad nacional», apuntó Luisa. «Sí, eso, pero ¿no es lo mismo?», interrogó Ceci tímidamente. «Puesto que él dijo nacional, es mejor que tú también lo digas así», contestó Luisa con sequedad reservada. «La prosperidad nacional, y nos dijo, miren,
Supongan que esta escuela es la nación y que en esta nación hay 50 millones en dinero. ¿Es o no una nación próspera? Niña número 20, ¿es o no una nación próspera esta? ¿Y está o no está usted nadando en prosperidad? ¿Y qué contestaste?, le preguntó Luisa. Señorita Luisa, le contesté que no lo sabía. Me pareció que no estaba en condiciones de afirmar si la nación era o no era próspera, y si yo estaba nadando en prosperidad, mientras no supiese en qué manos estaba el dinero y si me correspondía a mí una parte. Pero esto era salirse de la cuestión, no podía representarse con números, dijo Ceci enjugándose las lágrimas. Cometiste un gran error, sentenció Luisa. Ahora ya lo sé, señorita Luisa, ahora ya lo sé. El señor Machocomchild me dijo a continuación que me lo presentaría de otra manera, y se expresó de este modo. La sala de esta escuela es una ciudad inmensa en la que vive 1 millón de habitantes, y de ese 1 millón de habitantes solamente se mueren de hambre en la calle al año 25. ¿Qué les parece esta prosperidad? Lo mejor que se me ocurrió contestarle fue que para los que se morían de hambre era lo mismo que la ciudad tuviese 1 millón que 1 millón de millones de habitantes, y también en esto me equivoqué. Naturalmente que sí. El señor Machocomchild dijo que iba a probarme otra vez y empezó. Tengo aquí un cuaderno de asmatísticas. Estadísticas, corrigió Luisa. Eso es, señorita Luisa. Siempre me hacen pensar en los pobres asmáticos. De estadísticas de accidentes marítimos. Según ellas, dijo el señor Machocomchild, 100,000 personas se embarcaron en un año para travesías marítimas largas, y tan solo 500 se ahogaron o perecieron entre llamas. ¿Qué tanto por ciento resulta? Y yo le contesté que ninguno. Y al decir esto, Ceci sollozó como si aquel error, el mayor de los suyos, le inspirase viva contrición. ¿Cómo que ninguno, Ceci? Ninguno tanto por ciento representa para los parientes y amigos de los que perecieron. No acabaré jamás de aprender, dijo Ceci. Y lo peor de todo es que si bien mi padre deseaba tan ardientemente que yo aprendiese, y yo deseo muy de veras aprender, precisamente porque él lo deseaba, sospecho mucho que el aprender no es cosa de mi gusto. Luisa se quedó mirando aquella cabeza tan modesta, cuando Ceci la inclinó avergonzada. Cuando ésta volvió a levantarla y la miró a la cara, ella le preguntó: ¿Es tu padre muy ilustrado, Ceci, ya que desea tanto que tú lo seas? Ceci vaciló antes de contestar y dejó traslucir claramente que comprendía que iban a entrar en un terreno prohibido, por lo que Luisa agregó: Nadie nos escucha, y si alguien nos escuchase, estoy segura de que no encontraría ningún mal en una pregunta tan inocente. No es ilustrado, señorita Luisa, contestó Ceci al verse animada de este modo y cabeceó negativamente. Es muy poquita cosa lo que sabe. A duras penas sí sabe escribir y no son muchos los que comprenden su escritura, aunque para mí es clarísima. ¿Y tu madre? Dice mi padre que era muy instruida. Murió cuando yo nací. Era... Ceci hizo nerviosa la terrible confesión. Era bailarina. ¿La amaba tu padre? Luisa le hizo estas preguntas con el interés profundo, enérgico, asombrado que le era característico, un interés descarriado, como fugitivo, que se oculta en parajes solitarios. Muchísimo, tanto como a mí. Mi padre me tomó cariño, antes que nada, por ella. Desde pequeña me llevó siempre con él por todas partes. Desde entonces no nos hemos separado jamás. ¿Y cómo se explica que te haya abandonado, Ceci? Lo ha hecho nada más que por mi bien. Nadie entiende a mi padre como yo. Nadie lo conoce como yo. Estoy segura de que se alejó de mí con el corazón destrozado y de que jamás me habría abandonado por razones egoístas. No tendrá un instante de felicidad hasta que vuelva a mí. Cuéntame más cosas suyas, dijo Luisa. Nunca más volveré a preguntarte sobre esto. ¿Dónde vivías? Viajábamos por todo el país y no teníamos sitio fijo en donde residir. Padre es... Ceci cuchicheó la palabra terrible. Es payaso. ¿De los que hacen reír a la gente?
preguntó Luisa con una inclinación de cabeza. Sí, pero a veces la gente no se reía, y entonces mi padre lloraba. En los últimos tiempos ocurría con frecuencia el no reírse, y mi padre solía venir desesperado a casa. No es igual que otros muchos. Los que no lo conocían tan bien como yo, ni lo querían con tanto cariño como yo, quizá pensasen que no andaba del todo bien de la cabeza. A veces le hacían jugarretas, pero jamás se imaginaron lo profundamente que le dolían, y qué pequeño se sentía después cuando se encontraba solas conmigo. Era muchísimo más tímido de lo que ellos se imaginaban. ¿Y tú eras quien le consolabas en esos momentos? Cecilia cabeceó afirmativamente mientras corrían las lágrimas por sus mejillas. Creo que sí, y padre lo decía siempre, y precisamente porque él sufría y temblaba y porque tenía la convicción de ser un pobre hombre, débil, ignorante, desválido. Estas eran sus mismas palabras. Era por lo que deseaba que yo aprendiese mucho y no me pareciese a él. Yo acostumbraba a leerle cosas para levantar sus ánimos, y esto le agradaba mucho. Eran libros disparatados de los que no debo hablar aquí, pero yo no sabía entonces que hubiese nada de malo en ellos. ¿Y a él le gustaban?, preguntó Luisa, sin apartar de Cecilia ni un instante su inquisitiva mirada. Muchísimo, y muchas veces le hacían olvidar lo que verdaderamente lo tenía lastimado. Y muchísimas noches se olvidaba de sus preocupaciones con la duda de si el sultán permitiría que la esposa siguiese adelante con su relato o haría que le cortasen la cabeza antes de terminarlo. ¿Y se mostró tu papá siempre cariñoso hasta el último instante?, preguntó Luisa, contraviniendo la norma fundamental y queriéndolo saber todo. Siempre, le contestó Cecilia, cruzando las manos. Yo no podría decir todo lo cariñoso que era. Solo una noche lo vi enojado, y no fue conmigo, sino con Patas Alegres. Bajó la voz para confesar la terrible realidad. Patas Alegres era un perro amaestrado para el circo. ¿Y por qué se enojó con el perro?, preguntó Luisa. En cuanto regresaron a casa después de la función, mi padre ordenó a Patas Alegres que saltase sobre los respaldos de 2 sillas y que se mantuviese en pie sobre sus bordes. Este es uno de sus ejercicios. El perro se quedó mirándole y no lo hizo enseguida. Todo le había salido mal a mi padre aquella noche y no había logrado agradar ni poco ni mucho al público. Rompió a gritar, diciendo que hasta el perro se daba cuenta de que era un fracasado y no tenía compasión de él. Entonces se puso a pegarle. Yo me asusté y le dije: Padre, por favor no lastimes a un animalito que te quiere tanto. Que Dios le perdone, padre, no le pegue más. Dejó de pegarle, el perro echaba sangre y mi padre se tiró al suelo, con él en los brazos llorando, y Patas Alegres le lamía la cara. Luisa vio que Cecilia lloraba. Fue hacia ella, la besó, la tomó de la mano y se sentó a su lado. Termina de contarme cómo fue que tu padre te dejó, Cecilia. Ya que te he preguntado tanto, cuéntame el final. Si algo de malo hay en ello, que caiga la culpa sobre mí, porque no es tuya. Querida señorita Luisa, siguió Cecilia, tapándose los ojos y sin dejar todavía de sollozar. Cuando regresé de la escuela aquella tarde, me encontré con que ya mi padre había vuelto de la barraca. Lo hallé sentado junto al fuego, moviendo él cuerpo atrás y adelante como si tuviese un dolor. Yo le pregunté: ¿se ha herido, padre? A veces se lastimaba en los ejercicios, como les ocurre a todos. Y él me contestó: poca cosa, querida mía. Me incliné hacia él, y al mirarle a la cara vi que estaba llorando. Cuanto más le hablaba yo, más ocultaba él la cara. Al principio le entraron escalofríos y solo acertaba a decir: hija querida y amor mío. Por si quieres venir a la sala. Si tú vienes, tendré muchas probabilidades de que Bounderby me invite a cenar, y si no sales, lo probable es que no me invite. Iré enseguida. Esperaré para estar seguro de que vienes, le contestó el hermano. Cecilia reanudó su relato en voz baja.
Mi pobre padre habló por fin para decirme que tampoco esa tarde había gustado, que ya no gustaría nunca más, que constituía un oprobio y una vergüenza y que yo me habría desenvuelto en la vida mucho mejor sin él. Yo le dije todas las frases cariñosas que me vinieron al corazón y acabó por tranquilizarse. Me senté en el suelo junto a él, le hablé de la escuela y le conté cuánto allí se había hablado y hecho. Cuando ya no tuve más que contarle, me echó él los brazos al cuello y me besó muchas veces. Después me pidió que le trajese la medicina que solía usar, porque iba a curarse la pequeña lastimadura que se había hecho, y me mandó que la comprase en la farmacia mayor, que está situada al otro extremo de la ciudad. Volvió a besarme y me dejó marchar. Ya había yo bajado las escaleras, pero volví a subir para hacerle un poco más de compañía. Me asomé a la puerta y le dije: «Padre, ¿quiere que me lleve a Patas Alegres?». Pero él cabeceó negativamente y me dijo: «No, Ceci, no quiero que lleves nada de lo que saben que es mío». Se quedó sentado junto al fuego cuando yo me marché. Pobre, pobre, pobre padre. Debió de ser entonces cuando se le ocurrió la idea de escapar, a fin de intentar algo en mi favor, porque cuando volví ya él no estaba. «Escucha, Lou, date prisa en ir a ver al viejo Bounderby», exclamó Tom dando un silbido de impaciencia. «Si no te das prisa, se marchará antes que salgas». Desde aquel día, siempre que Ceci hacía una genuflexión al señor Gradgrind en presencia de toda la familia y le preguntaba con timidez: «Perdón, señor, por molestarlo. ¿Acaso tenga carta para mí?». Luisa interrumpía el trabajo que estaba haciendo, fuese cual fuese, y aguardaba la respuesta con el mismo interés que Ceci, y cuando el señor Gradgrind se la daba con las mismas palabras de siempre: «No, Jup, no hay nada». El temblor de los labios de Ceci se repetía en la cara de Luisa, y sus ojos la seguían compasivos hasta la puerta. El señor Gradgrind acostumbraba sacar partido de semejantes ocasiones para hacer observar, después que Cecilia se retiraba, que si Jup hubiese sido educada desde sus tiernos años debidamente, habría podido llegar con sólidos razonamientos a la conclusión de que sus esperanzas eran fantásticas y sin base. Sin embargo, parecía, aunque no a él que era incapaz de ver tales cosas, que las esperanzas fantásticas eran capaces de arraigar en el alma tan fuertemente como las realidades. Esta observación debe limitarse a la hija del señor Gradgrind. Por lo que hace a Tom, el muchacho se hace convirtiendo en el triunfo del cálculo, un triunfo no sin precedentes que suele concretarse en el número 1. En cuanto a la señora Gradgrind, cuando tenía algo que decir sobre el tema, se desenfundaba un poco de sus mantas, lo mismo que si fuese una lirona, y exclamaba: «Dios me tenga de su mano, y qué dolor de cabeza me da el ver la insistencia con que esta muchacha Jup pregunta una y otra vez por sus fastidiosas cartas. Por vida mía, parece que yo estuviera condenada, destinada y obligada a vivir entre cosas que no acaban nunca de decir su última palabra. Es una circunstancia realmente extraordinaria el que yo no pueda oír nunca la última palabra de nada». Por regla general, la mirada del señor Gradgrind solía caer sobre ella al llegar a este punto, y bajo la influencia de aquella realidad invernal, la señora Gradgrind volvía a su estado de sopor. Capítulo 10. El viejo Esteban Blackpool. Yo abrigaba la vaga idea de que la gente del pueblo trabajaba en Inglaterra tan rudamente como la que recibe la luz del sol en cualquier otra parte del mundo. Atribuyo a esta ridícula idiosincrasia la convicción mía de que debería dársele un poco más de diversiones.
En la parte de Coketown en que el trabajo es más rudo, en la última posición fortificada de esa feísima ciudadela en la que se fue tapiando la entrada a la naturaleza conforme se iban emparedando en su interior atmósferas y gases mortíferos, en el corazón del laberinto de patios y patios estrechos, de calles y calles apretadas, que habían nacido una a una, todas con prisa furiosa y respondiendo a los propósitos de un hombre cualquiera, hasta formar una familia monstruosa que se daba mutuamente de codazos, que se pisoteaba, que se oprimía hasta matarse entre sí, en el último rincón sofocante de aquel gran recipiente en el que ya no cabía nada más, en el que por falta del aire para que tirasen las chimeneas, se construyan éstas en una inmensa variedad de formas truncadas y encorvadas, como si en cada casa se exhibiese una muestra de la clase de gente que se esperaba que naciese en ella. Entre la multitud de habitantes de Coketown, conocidos con el nombre genérico de brazos, raza de hombres que habría gozado de un favor mayor entre ciertas gentes si la providencia hubiere tenido a bien hacer de ellos puros brazos o puros brazos y estómagos, a la manera de ciertos animales rudimentarios de las costas del mar. Entre esos brazos, decimos, vivía cierto individuo llamado Esteban Blackpool, de 40 años de edad. Esteban parecía más viejo, pero era porque su vida había sido dura. Se dice que toda vida tiene sus rosas y sus espinas. Se hubiera dicho, sin embargo, que en la de Esteban había habido una equivocación o una desgracia, y que debido a ella le correspondieron a alguien sus rosas y fueron a parar a Esteban las espinas que correspondían a ese alguien, además de las suyas propias. Para emplear sus mismas palabras, había tenido un montón de dificultades, y como llano homenaje a esta realidad, solían llamarle generalmente el viejo Esteban. El viejo Esteban, que era bastante cargado de espaldas, ceñudo, de expresión reflexiva, mirada perspicaz, cabeza suficientemente voluminosa, cubierta por unos cabellos largos, ralos, entrecanos, pudiera pasar por un hombre extraordinariamente inteligente para su condición social. No lo era, sin embargo. No figuraba entre esos extraordinarios brazos que, reuniendo durante muchos años los pequeños retazos de tiempo de sus socios, llegaban a dominar ciencias difíciles y adquirían el conocimiento de las cosas más inesperadas. Tampoco figuraba entre los brazos que eran capaces de echar discursos y de mantener debates. Millares de compañeros suyos sabían hablar en cualquier circunstancia mucho mejor que él. Era un buen tejedor mecánico y un hombre honrado a carta cabal. Si algo más era, y si algo más llevaba dentro de sí, dejemos que nos lo manifieste él mismo. Ya se habían apagado las luces de las grandes fábricas, que cuando estaban encendidas tenían aspecto de palacios de hadas. Al menos así lo decían los viajeros que cruzaban ante ellas en el tren expreso. Las campanas habían tocado a retirarse a casa, y se habían callado otra vez. Los brazos, hombres y mujeres, niños y niñas, caminaban con paso ruidoso hacia sus domicilios. El viejo Esteban se hallaba parado en la calle, sufriendo aún la extraña sensación que le producía la maquinaria al detenerse, la sensación de que había estado funcionando y se había detenido dentro de su propia cabeza. «Qué extraño que no vea todavía a Raquel», pensó. Era una noche lluviosa y muchos grupos de mujeres jóvenes habían cruzado por delante de él con los chales echados por encima de la cabeza y sujetos debajo de la barbilla para defenderse de la lluvia. Esteban conocía muy bien a Raquel, porque le bastaba echar una ojeada al grupo para ver enseguida que no estaba en este. Por último, cuando ya no quedaban más grupos por pasar, echó a andar él también, diciéndose a sí mismo, con la expresión de quien se ha quedado chasqueado: «Vaya, está visto que la he perdido». Pero no habría andado la distancia de 3 manzanas cuando vio delante de él otra mujer cubierta con el chal. La miró con tan viva atención que hubiera sido capaz de reconocerla nada más que por su sombra, que se reflejaba en el pavimento cuando avanzaba desde un farol del alumbrado hasta el siguiente, iluminándose y esfumándose a medida que se alejaba del uno y se acercaba al otro.
Avivó Esteban el paso, caminando sin ruido hasta que se halló a corta distancia de la mujer. Recobró entonces su andar normal y la llamó. ¡Raquel! Esta se volvió en un lugar en que un farol proyectaba sobre ella su luminosidad. Al alzar un poco el chal de la encapuchada, mostró una cara ovalada, morena y de rasgos delicados, iluminada por dos ojos de mirar bondadoso y realzada aún más por su negra y brillante cabellera, muy bien peinada. No era un rostro en su fase de pimpollo, era una mujer que había pasado ya de los 35 años. «Ah, muchacho, ¿eres tú?» Dichas estas palabras, acompañadas de una sonrisa que se habría adivinado, aunque solo se hubiesen visto sus ojos cariñosos, volvió a encapucharse y echaron a andar juntos. «Creí que venías detrás de mí, Raquel». «No». «Saliste pronto esta noche». «Unas veces salgo un poco antes, otras un poco después. No hay que contar conmigo cuando voy a casa». «Y tampoco cuando vienes de ella, ¿no es así, Raquel?» «No, Esteban». El hombre la miró con un poco de desencanto, pero con el convencimiento respetuoso y designado de que todo cuanto ella decía estaba bien. No se le escapó a la mujer esta expresión del rostro de Esteban y apoyó ligeramente su mano en el brazo de su acompañante como para darle las gracias. «Hemos sido los mejores amigos, muchacho. Los mejores y los más leales amigos, y estamos empezando a ser dos buenos viejecitos». «No, Raquel, tú eres tan joven como siempre». «¿Cómo se iba uno de nosotros a arreglar para envejecer sin que el otro envejeciese también, puesto que los dos vivimos?», contestó ella alegremente. «Sea como sea, el ocultar el uno al otro cualquier palabra de verdad, siendo tan viejos amigos, resultaría un pecado y una pena. Lo mejor que podemos hacer es no andar mucho juntos. De cuando en cuando, sí, sería demasiado duro que no lo hiciésemos nunca», dijo Raquel, intentando contagiarlo de la alegría que se transparentaba en sus palabras. «Es muy duro de todos modos». «Procura no pensar en ello y se te hará más fácil». «Llevo mucho tiempo intentándolo y no adelanto nada. Pero tienes razón, serían capaces de murmurar hasta de ti». «Sí, Raquel, ha sido durante muchos años para mí eso. Una amiga que me ha hecho muchísimo bien, que me ha reanimado con su alegría. Por eso tus palabras son ley para mí. Sí, muchacha, una ley buena y dichosa. Mucho mejor que muchas leyes auténticas». «No te preocupes de leyes, Esteban. Déjalas que existan», le contestó ella precipitadamente, y no sin que apareciese en su cara una expresión de ansiedad. Esteban cabeceó lentamente una o dos veces y dijo: «Sí, que existan, que todo siga su curso, que cada cual siga su camino. Es un embrollo todo y lo ha sido siempre». «¿Un embrollo siempre?», le preguntó Raquel, apoyando otra vez la mano cariñosamente en su brazo, como para sacarlo del ensimismamiento en que había caído y que le hacía morder mientras caminaban las largas puntas del pañuelo que llevaba al cuello. La llamada produjo un efecto instantáneo. Dejó caer las puntas del pañuelo y miró sonriente a su compañera. Soltó una alegre risotada y dijo: «Ay, Raquel, muchacha, sí, un embrollo siempre. De ahí no me saca nadie. Una vez y otra voy a parar al embrollo y no consigo salir de él». Habían caminado bastante trecho y estaban ya cerca de sus casas. A la que primero llegaron fue a la de Raquel. Estaba situada en una de las muchas callejuelas para las que el empresario más popular de pompas fúnebres tenía reservada una escalera negra. Aquellas tristes exhibiciones de lujo de la vecindad le producían una hermosa ganancia. La escalera servía para que por la ventana saliesen de este mundo aperreado los que todos los días de su vida habían subido y bajado a tientas por la estrecha escalera. La mujer se detuvo cuando llegaron a la esquina, puso sus manos en las de Esteban y le dio las buenas noches. «Buenas noches, querido muchacho, buenas noches». Se alejó, limpia figura de mujer con paso sereno, calle adelante,
y él se quedó mirándola hasta que la vio desaparecer dentro de una de las casitas. Hasta las más leves ondulaciones de su chal ordinario acaparaban la atención de los ojos de Esteban. Cualquier inflexión de su voz hallaba eco en lo más profundo de su corazón. Una vez que la perdió de vista, siguió Esteban su camino hacia su propia casa, levantando a veces la cabeza para mirar al firmamento, por el que las nubes navegaban rápidas y desmandadas. Pero de pronto se deshicieron, cesó la lluvia y brilló la luna, que se puso a mirar, por el hueco de las altas chimeneas de Coketown, los hornos profundos que había debajo y dibujó las sombras titánicas de las máquinas de vapor que ahora descansaban sobre los muros en que estaban emparedadas. Esteban parecía irse alegrando, como la noche, a medida que caminaba. Su casa estaba en los altos de una pequeña tienda, en otra calle parecida a la de Raquel, salvo que era aún más estrecha. Hablando de la tienda, no viene al caso el preguntarnos cómo era posible que nadie se ganase la vida vendiendo o comprando los desdichados juguetes que se exhibían en el escaparate, entre periódicos baratos y una pierna de cerdo que iba a sortearse al día siguiente por la noche. Esteban tomó su cabo de vela de un estante, lo encendió en otro cabo de vela que había en el mostrador sin molestar a la dueña de la tienda, que dormía en su pequeña habitación interior, y subió a la suya, en el piso alto. El cuarto aquel había trabado ya relaciones con la escalera negra durante la estancia en el de varios ocupantes, y estaba todo lo limpio que podía estar, dada su categoría. Sobre una vieja mesa escritorio que había en un rincón se veían algunos libros y papeles escritos. El moblaje era decente y suficiente. Aunque la atmósfera estaba viciada, la habitación era limpia. Al dirigirse Esteban hacia la chimenea para colocar la vela sobre una mesita de 3 patas que había delante, tropezó con algo. Cuando retrocedió para mirar el obstáculo, se incorporó, resultando ser una mujer que se quedó sentada en el suelo. Esteban retrocedió aún más y exclamó: «Por amor de Dios, mujer, ¿otra vez has vuelto?» ¿Qué mujer, incapaz de valerse, completamente borracha, manteníase con dificultad sentada gracias a la sucia mano con que se apuntalaba en el suelo, mientras que con la otra intentaba desmañadamente echar hacia atrás el pelo revuelto que le caía sobre la cara, con lo cual únicamente conseguía que le cegase la suciedad de que aquel estaba impregnado? Daba repugnancia mirarla por sus harapos, manchas y salpicaduras, pero aún repugnaba más por su infamia moral, que obligaba a apartar la vista de ella con asco. Después de 1 o 2 juramentos impacientes de arañarse estúpidamente la cara con la mano libre, logró apartar sus cabellos lo suficiente para ver al que le hablaba. Siguió sentada, balanceando el cuerpo y gesticulando con su mano torpona, como si sus gestos fuesen el acompañamiento de una carcajada, aunque su cara permaneciese estólida y sin expresión. Salieron por último burlonamente de su garganta algunos sonidos ásperos que parecían querer decir: «Hola, muchacho, ¿qué? ¿Estás ahí?» y dejó caer la cabeza sobre el pecho. Al cabo de unos minutos chilló: «¿Que si he vuelto otra vez?» como si él acabase de hacerle la pregunta. «Sí, otra vez he vuelto y volveré otra y otra y otra. Volver, claro que sí, volveré. ¿Por qué no?» Excitada por la insensata violencia de sus gritos, se puso en pie, apoyando la espalda en la pared, imprimiendo un movimiento de vaivén a un asqueroso resto de sombrero que sostenía por el sujetador, mientras intentaba mirar en son de burla a Esteban. «Te traicionaré otra vez y otra y 20 veces», gritó con ademanes que lo mismo podían ser una furiosa amenaza que un intento de danza desafiadora. «Fuera de esa cama». Esteban se había sentado en el borde, ocultando la cara entre las manos. «Fuera de ahí, te digo, es mía y me pertenece». Al acercarse tambaleante hacia la cama, Esteban evitó su contacto con un estremecimiento y se pasó al otro lado de la habitación.
La mujer se tiró pesadamente en la cama y no tardó en romper a roncar. El hombre se dejó caer en una silla y allí permaneció toda la noche, sin moverse más que una vez para taparla con un cobertor, como si no tuviese bastante con sus manos para ocultarla a su vista, ni siquiera en medio de la oscuridad. Capítulo 11. Callejón sin salida. Los palacios de las hadas se iluminaron de nuevo antes que el pálido amanecer pusiese en evidencia las monstruosas serpientes de humo que se desenroscaban por encima de Coketown. Ruido de pasos sobre el pavimento, rápido repique de campanas y enseguida reanudaron su pesado vaivén los elefantes, tristes y enloquecidos, previamente pulidos y aceitados para el trabajo del día. Esteban se inclinó sobre su telar, tranquilo, vigilante, sereno. Formaba raro contraste, lo mismo que todos los demás hombres que trabajaban en el mismo bosque de telares que Esteban, con el crujir, aplastar y chirriar de las máquinas a que atendían. No teman, buenas gentes, a las que tanto inquieta el problema que el arte relegue a la naturaleza al olvido. Apareen donde quiera lo que es creación de Dios y lo que es creación del hombre. Aquella, aunque se trate de una tropa desdeñosa de brazos, saldrá aventajada con la comparación. Tantos o cuantos centenares de brazos en esta fábrica de tejidos y tantos y cuantos centenares de caballos de vapor. Se sabe, a la libra de fuerza, lo que rendirá el motor, pero ni todos los calculistas juntos de la Casa de la Deuda Nacional pueden decir qué capacidad tiene en un momento dado para el bien o para el mal, para el amor o el odio, para el patriotismo o el descontento, para convertir la virtud en vicio o viceversa. El alma de cada uno de estos hombres que sirven a la máquina con caras impasibles y ademanes acompasados. En la máquina no hay misterio alguno. Hay un misterio que es y será insondable para siempre en el más insignificante de esos hombres. ¿Por qué, pues, no hemos de reservar nuestra aritmética para los objetos materiales, recurriendo a otra clase de medios para gobernar estas asombrosas cualidades desconocidas? La claridad del día fue aumentando y se sobrepuso en el exterior de las fábricas a las luces que brillaban en el interior. Se apagaron éstas y el trabajo siguió su curso. Llovió, y entonces las serpientes de humo, sometiéndose a la maldición que pesa sobre su familia, se arrastraron por encima de la tierra. Un velo de niebla y de lluvia envolvió dentro del patio exterior del material de desecho el vapor que salía por la tubería de escape, los montones de barriles y de hierro viejo, las pilas de carbón reluciente y de cenizas que había por todas partes. Siguió el trabajo hasta que sonó la campana de las 12. Más repique de pasos sobre el pavimento, telares, ruedas y brazos desconectados durante 1 hora. Esteban salió, rendido y desencajado de la atmósfera calurosa de la fábrica, al húmedo viento y al frío encharcamiento de las calles. Salió de entre los de su clase y de su propio barrio, sin comer otra cosa más que un pedazo de pan, mientras caminaba en dirección a la colina en que el dueño de la fábrica donde él trabajaba vivía. En una casa roja con contraventanas pintadas de negro, persianas interiores verdes, puerta de calle negra sobre 2 escalones blancos. El nombre de Bounderby, en letras muy parecidas a él, sobre una chapa de bronce y debajo de la chapa un manillar redondo de bronce que parecía un punto y aparte del mismo metal. El señor Bounderby estaba comiendo. Era lo que había calculado Esteban. Tenía la amabilidad del criado de anunciarle que uno de sus brazos pedía permiso para hablar con él. Mensaje de retorno, preguntando por el nombre de aquel obrero. Esteban Blackpool. No había nada contra Esteban Blackpool. Sí, que pasase. Esteban Blackpool en la sala. El señor Bounderby, al que apenas conocía de vista, comiendo chuletas y bebiendo jerez. La señora Sparsit haciendo malla junto a la chimenea, en actitud de amazona montada a mujeriegas y con un pie en un estribo de algodón. Por razones de dignidad y de servicio, la señora Sparsit no hacía la comida ligera del mediodía.
presenciaba oficialmente el acto. Pierde el tiempo, caballeros, y espera sorprenderlos en una, ni aunque lleven con usted 20 años. Como toque complementario de su atavío, metió dentro del chaleco las puntas del pañuelo que llevaba atado al cuello. Hizo esto en atención a la señora Sparsit. «Tenga presente por adelantado», le dijo el señor Bounderby bebiendo un sorbo de jerez, «que hasta ahora no hemos tenido ninguna dificultad con usted, porque no ha sido de los obreros poco razonables, no es de los que esperan que se los instale en un coche de 6 caballos, que se los alimente con sopa de tortuga y carne de venado, servidas con cuchara de oro, que es en lo que muchos de ellos sueñan». Así era como el señor Bounderby exponía las aspiraciones inmediatas únicas y directas de los obreros, que no daban señales de estar completamente satisfechos. «Y sé por esa razón que no se presenta aquí en son de queja. Le advierto de antemano que estoy seguro de ello». «De seguro, señor, que no he venido a nada parecido». A pesar de la firme convicción manifestada, el señor Bounderby se mostró agradablemente sorprendido y contestó: «Muy bien, no me había equivocado. Es usted uno de los obreros razonables. Dígame pues de qué se trata. Puesto que no viene con queja, quiero oírlo. ¿De qué se trata? ¿Qué tiene para decirme? Venga ya». Esteban miró casualmente a la señora Sparsit, lo que provocó de parte de esta abnegada dama un movimiento, simulando que sacaba el pie del estribo al mismo tiempo que decía estas palabras. «¿Puedo retirarme, señor Bounderby, si usted así lo desea?» El señor Bounderby le hizo señal de que no se moviese, extendiendo la mano izquierda al mismo tiempo que mantenía en suspenso, antes de tragarlo, un bocado de chuleta. Después bajó la mano, tragó el bocado de chuleta y dijo a Esteban: «Quiero que sepa que esta bondadosa señora es una dama de nacimiento, una dama de alta alcurnia. No debe suponer, aunque la vea cuidando de mi casa, que no se ha visto en las ramas altas del árbol. Sí, señor, en la mismísima copa del árbol. Pues bien, si lo que ha de decir no es como para ser oído por una dama de alcurnia, esta señora nos dejará solos. Pero si lo que tiene que decirme puede ser escuchado por una dama de alcurnia, esta dama se quedará aquí». «Señor, creo que jamás he tenido nada que decir, ni he dicho nada que no pueda ser escuchado por una dama de nacimiento, desde que nací yo mismo», fue la contestación de Esteban, acompañada de un ligero sonrojo. «Perfectamente», dijo el señor Bounderby, apartando de sí el plato y recostándose en el respaldo de la silla. «Dispare ya». «Vine», empezó a decir Esteban, alzando la vista del suelo después de meditar un momento, «para pedirle consejo. Lo necesito muchísimo. Me casé un lunes de Pascua hace 19 años, largos y ásperos. Ella era una muchacha joven, bastante bonita y con buenas referencias, pero se torció muy pronto. Huyó de mi lado. Bien sabe Dios que fui para ella un marido cariñoso». «He oído antes de ahora hablar del asunto», dijo Bounderby. «Se dio a la bebida, abandonó el trabajo, vendió los muebles, empeñó las ropas, se largó por ahí». «La traté con mucha paciencia». «Y con ello hizo aún más el tonto», dijo el señor Bounderby a su vaso de vino en confianza. «La traté con mucha paciencia. Me esforcé por corregirla una vez y otra. Lo intenté todo. Más de una vez volví a mi casa y me encontré con las paredes limpias y ella tirada en el suelo y borracha perdida. Esto no me ocurrió no una ni dos, sino 20 veces». Las arrugas de su rostro se hicieron más profundas al decir esto, como demostración de cuánto había sufrido. «Las cosas fueron de mal en peor y de peor en peorísimo. Se marchó de casa, se cubrió ella de ignominia a los ojos de todos, y de pronto regresaba, una vez y otra. ¿Qué podía hacer yo para impedirlo? A veces me pasaba las noches caminando por las calles por no entrar en casa.
Más de una vez me fui al puente resuelto a tirarme de cabeza al agua, porque ya no sabía qué hacer. Estaba tan aburrido de la vida que siendo joven parecía ya viejo. La señora Sparsit, que se paseaba por la habitación dando a las agujas de hacer malla, alzó sus cejas a lo coriolano y cabeceó como diciendo: «Los grandes sabemos también lo que son esa clase de trabajos. Haga el favor de dirigir hacia mi persona sus humildes ojos». Llegué a darle dinero para que no se me acercase. Le he estado dando dinero durante los últimos 5 años. Había yo vuelto a tener unos muebles decentes en mi casa. Vivía pobre y triste, pero al menos no tenía que pasar vergüenza ni sobresaltos a cada momento. Anoche volví a casa y me la encontré tirada en el suelo. Y en casa sigue. La intensidad de su desgracia y la energía de su desesperación le hicieron expresarse por un instante en frases cortadas, lo mismo que un hombre altanero, pero enseguida volvió a ser el hombre encogido de siempre. Su cara, al mirar interrogadoramente al señor Bounderby, tenía una expresión curiosa, mitad de inteligencia, mitad de perplejidad, como si su cerebro trabajase en resolver una cuestión dificilísima. Tenía agarrado fuertemente el sombrero con la mano izquierda y ésta apoyada en la cadera. La mano derecha daba fuerte énfasis, con ademanes modestos pero enérgicos y apropiados, a lo que decía y no perdía expresión cuando al dejar de hablar, ella se detenía también, algo encogida pero en el aire. «Todo esto ya lo sabía», le dijo el señor Bounderby, «desde hace mucho tiempo, excepto la última noticia. Mal asunto. Sí, señor, mal asunto. No debió haberse casado, sino conformarse con vivir como vivía. Pero es ya demasiado tarde para decirle eso». ¿Había quizá gran diferencia de años entre el marido y la mujer?, preguntó la señora Sparsit. Ya oye la pregunta de esta dama. ¿Había gran diferencia de años entre las dos partes de esta boda desdichada?, dijo el señor Bounderby. Ni siquiera eso, porque yo tenía 21 años y ella andaba en los 20. Pues me extraña, dijo la señora Sparsit a su jefe con gran tranquilidad. Pensé que acaso el matrimonio se había desgraciado debido a la diferencia de años. El señor Bounderby dirigió a la dama una mirada de soslayo llena de mala intención, pero no exenta de un extraño embarazo. Se reconfortó con otro sorbo de jerez y luego se volvió hacia Esteban Blackpool diciéndole con algo de irritación: «Bueno, ¿por qué no continúa?» «Vine, señor, para que me aconseje la manera de librarme de esta mujer». Al decir esto, Esteban infundió una gravedad todavía mayor a la expresión compleja de su atenta fisonomía. La señora Sparsit dejó escapar una ligera exclamación, como si hubiese recibido un golpe mortal. «¿Qué dice?», exclamó Bounderby levantándose de su asiento para colocarse con la espalda apoyada en la chimenea. «¿De qué está hablando? Cuando la tomó por esposa, cargó con ella para bien y para mal». «No tengo más remedio que librarme de ella. No puedo ya soportar esta vida. Si hasta ahora he vivido con esta maldición ha sido gracias a las palabras de consuelo y de ánimo que he recibido constantemente de la mujer más buena que existe y ha existido. De no haber sido por ella, ya me habría vuelto loco, furioso». «Sospecho que lo que busca es librarse de su mujer para casarse con esa otra de la que nos habla, señor», apuntó la señora Sparsit en tono de misterio y escandalizada por la inmoralidad de la gente del pueblo. «Así es. Esa dama no dice sino la verdad. Quiero casarme con otra mujer. A eso iba a parar. He leído en los periódicos que los grandes señores, que vivan felices, yo no les deseo ningún daño, no cargan con sus esposas para bien o para mal, sino que pueden quedar libres de su matrimonio cuando éste ha sido desgraciado casándose otra vez.
Y cuando no se llevan bien porque no congenian, tienen en sus casas muchas habitaciones muy bien puestas y pueden vivir separados. Nosotros, los pobres, no podemos hacerlo porque solo tenemos una habitación. Si ni aun con esto consiguen poder vivir, ellos tienen riquezas y dinero que les permite repartir. Esto es para ti y esto para mí, y cada cual puede seguir una vida distinta. Nosotros no estamos en ese caso. Con todo y con eso, ellos pueden ver anulado su matrimonio por faltas mucho más ligeras que en el caso mío. Así pues, yo necesito verme libre de esta mujer, y quisiera saber cómo he de hacer para conseguirlo. No hay cómo posible, replicó el señor Bounderby. Si yo le hago algún daño físico, señor, ¿existe alguna ley que me castigue por ello? Naturalmente que sí. Si huyo de ella, ¿existe alguna ley que me castigue por ello? Naturalmente que sí. Si me caso con la otra mujer, ¿existe alguna ley que me castigue por ello? Naturalmente que sí. Si no me casase, pero fuese a vivir con ella, esto es un decir, porque no ocurriría ni podría ocurrir, pues ella es mujer buenísima. ¿Existe alguna ley que me castigue por ello en los seres inocentes, hijos míos? Naturalmente que sí. Pues entonces, por amor de Dios, exclamó Esteban Blackpool, muéstreme una ley que me ayude a salir de esta situación. El matrimonio es una cosa santa y no puede romperse. No me diga eso, señor, no me diga eso. No es posible que sea eso así. No pueden ser las cosas de ese modo. Yo soy tejedor, trabajo en la fábrica desde niño, pero tengo ojos para ver y oídos para oír. Ya tengo leído en los periódicos el relato de los casos vistos ante el jurado en todas las sesiones, y usted también los ha leído, estoy seguro, con tristeza, como en ellos se da por sentado que la posibilidad de vivir encadenados el uno al otro a cualquier costa y sea como sea, es la causa de que se cometan delitos de sangre en este país y de que muchos matrimonios de gente del pueblo se peleen, se asesinen o mueran de repente. Entendámonos bien, el mío es un caso muy doloroso y quiero saber, si es tan amable, ¿qué ley puede sacarme de esta situación? Pues bien, se lo voy a decir, contestó el señor Bounderby metiendo las manos en los bolsillos. Esa ley existe. Esteban, sin alterar sus maneras tranquilas ni desviar la concentración de su pensamiento, cabeceó afirmativamente. Pero no le sirve de nada, es muy costosa, obliga a gastar un dineral. ¿Sobre cuánto poco más o menos?, preguntó sosegadamente Esteban. Pues verá, tendría que presentar la demanda a la Comisión de Justicia del Parlamento, después otra a un tribunal civil, otra más a la Cámara de los Lores y tendría que conseguir un acta del Parlamento que le permitiese contraer nuevo matrimonio, todo lo cual le costaría, si todo sale como la seda, vamos a poner entre 1,000 y 1,500 libras, dijo el señor Bounderby. ¿Acaso hasta el doble de este dinero? ¿No hay ninguna otra ley? Desde luego que no. Pues entonces, señor, contestó Esteban, poniéndose lívido y haciendo con su mano derecha un ademán como de lanzarlo todo a los cuatro vientos. Le digo que todo es un embrollo, es un completo embrollo, y cuanto antes se muera uno, mejor será. La señora Sparsit se mostró otra vez escandalizada por la impiedad de la gente del pueblo. ¡Ea, no hable tonterías, buen hombre!, dijo el señor Bounderby. Acerca de cosas que no entiende, y no llame embrollo a las instituciones de su país si no quiere verse metido en un auténtico embrollo cualquier día de estos. Las instituciones de su país no son las piezas de tejido que salen de su telar a destajo, y la única cosa de que usted tiene que preocuparse son esas piezas, por cada una de las cuales cobra un tanto.
Cuando tomó mujer no lo hizo como en el juego de estira y afloja, la tomó a lo que saliese. ¿Qué ha salido mal? ¿Qué quiere, amigo? Todo lo que puedo decirle es que todavía pudiera haber salido peor. Es un embrollo, exclamó Esteban, moviendo negativamente la cabeza mientras se dirigía hacia la puerta. Es un embrollo. Escuche, que ahora yo tengo que decirle algo, prosiguió el señor Bounderby a manera de sermón de despedida. Ha causado un profundo disgusto a esta dama con lo que yo tengo que llamar sus impías opiniones. A esta dama que es, conforme ya le dije, una señora de alcurnia, y que, como también le dije, ha sufrido sus propias desgracias matrimoniales, que pueden cifrarse en decenas de miles de libras. ¡Decenas de miles de libras! Repitió la frase, recreándose en las palabras. Pues bien, hasta ahora ha sido un obrero de buena cabeza, pero creo, y se lo digo sin rodeos, que se está desviando hacia el mal camino. Habrá dado oídos a las palabras de algún dañino extranjero, de esos que rondan por todas partes, y lo mejor que puede hacer es dejar esas compañías. Téngalo muy en cuenta. Al decir esto, adoptó una expresión de extraordinaria perspicacia. Tengo un olfato tan fino como el que más, acaso más fino que el de muchos, porque desde joven he tenido que andar siempre tomando el viento a esta clase de asuntos. Me da en las narices, en el suyo, la sopa de tortuga, la carne de venado y la cuchara de oro. Sí, me da en las narices, exclamó alzando el tono. El señor Bounderby al mismo tiempo que cabeceaba con expresión de obstinada astucia. Por los manes de Lord Harry, que me da en las narices. También Esteban cabeceó, aunque con expresión muy diferente. Luego suspiró y dijo: «Muchas gracias, señor, y adiós». Y dejó de esta manera al señor Bounderby contemplando, hinchado de vanidad, su propio retrato que colgaba de la pared, lo mismo que si fuera a estallar y fundirse con él. La señora Sparsit seguía montada a caballo con el pie en el estribo, mostrándose muy desalentada por los vicios de la gente del pueblo. Bueno, chicos, chicas, hasta aquí los capítulos del día de hoy. Espero que los hayan disfrutado. Si fue así, dejen su like y suscríbanse si lo vieron en YouTube. Y califiquen el podcast y síganme los que escucharon en Spotify. Se los agradecería mucho. Bien, pues pasemos a tocar algunos puntos importantes de este fragmento de la novela. En primer lugar, nos presentan a la señora Sparsit y el autor nos muestra cómo es el vínculo de esta con su jefe, el señor Bounderby. Notamos que Bounderby no solo es un hombre que cuenta su historia a diestra y siniestra, sino que también le interesan las personas que tuvieron mucha suerte o éxito en su vida y que luego lo perdieron, como una especie de antítesis o al menos una sucesión de eventos inversa a la suya. En este caso hablamos de la señora Sparsit, pues ella nació en una familia acomodada, pero por situaciones de la vida perdió solvencia económica y terminó trabajando para Bounderby, lo cual a su vez cambió la actitud de esta mujer. Ahora, aunque tiene ciertos prejuicios, por ejemplo, esbozados en la plática que Esteban tiene con Bounderby, a ella le parece algo inmoral que Esteban haya pensado en hacerse daño a sí mismo para no soportar el dolor que tenía en su vida marital, o también que quiera separarse de su mujer. Pero, por ejemplo, cuando habla con el jefe sobre Ceci y Luisa, deja entrever que en cierto sentido también entiende a Ceci, que puede serle perjudicial estar en casa de Gradgrind, pues no se beneficiaría de la compañía de los habitantes del Palacio de Piedra. A lo que voy es que las malas experiencias le ayudaron a la señora Sparsit a cuestionarse algunos de sus entendimientos sobre el mundo. Sobre esto hablaba Katy Castillo, una suscriptora del canal que dejó un comentario en el video pasado.
con una reflexión interesante. Parafraseándola, decía que el aprendizaje viene de los contratiempos naturales en nuestra existencia. La señora Sparsit aprendió de sus problemas, y ello tal vez la llevó a reposicionarse, a cambiar su postura frente al mundo, cuestionando y rompiendo estereotipos sobre algunas cosas, aunque aún otros sigan igual que antes. Por ejemplo, logra ser humilde frente a Bounderby, pero no frente a Esteban, ante el cual se muestra horrorizada o escandalizada por sus problemas y la forma en que quiere resolverlos. Bounderby, por otro lado, sigue viviendo en su mundo, rígido en sus ideas. Vemos en un par de ocasiones cómo su empatía se pierde en esa montaña de narcisismo. Cuando habla de las desgracias de la señora Sparsit, termina riendo a carcajadas, obviamente sin tomar en cuenta cómo se sentiría ella. Y cuando reprende a Esteban, juzgándolo por lo que quiere hacer, termina viéndose a sí mismo en una pintura, como felicitándose por ser, según él, una brújula moral, o quizás por no tener que lidiar con asuntos como los del obrero. Y ya que estamos hablando de Esteban y su historia, me gustaría abordar también un punto, porque a nivel social es muy interesante cómo los prejuicios y dogmas nos limitan a hacer algo con lo que nos acontece en el día a día. En este caso, la mujer de Esteban tiene una adicción al alcohol, lo cual le trae no solo problemas a ella, sino también a él. Seguramente por algo beberá la mujer, pero de alguna forma ella no es siempre consciente de ese sufrimiento, de ese algo que quiere olvidar, pues se la pasa adormeciendo su conciencia con la bebida. Pero Esteban, por otro lado, sí sufre todo el tiempo lo que ella no. Se ve afectado por ella y su adicción. Ella le roba cosas de casa para empeñarlas y comprar bebida. Pero no es solo eso, sino también haber perdido a la mujer de la que se enamoró y no poder hacer nada para estar bien él mismo, pues se ve atado a ella por el dogma religioso principalmente, el prejuicio social en segundo lugar y las complicaciones económicas que a su vez son resultado de lo anterior en tercer lugar. Aún ahora, poder llevar a cabo una separación sigue siendo costoso, sigue siendo mal visto por ciertos grupos y de igual forma incluye a terceros que efectúan esa separación. Y bueno, esta última parte es más entendible porque no siempre la pareja y sus integrantes pueden llegar a un acuerdo sobre temas importantes. No es que esté mal que, por ejemplo, un divorcio se lleve a cabo en un juzgado, que los acuerdos sean mediados o incluso decididos por un juez, porque hay muchas personas que no tienen la inteligencia emocional o la asertividad de llevar a cabo esos acuerdos. Pero creo que aún ahora, mucha gente termina viviendo vidas que no quieren, por temor al que dirán, por temor a una noción estereotipada del fracaso, y no se permitan buscar su bienestar. Mucha gente se sacrifica eligiendo quedarse en lugares que les lastiman, y en realidad eso no es quedarse como tal, sino solo estar a medias. Creo que es un tema que da para mucha reflexión, pero no tiene que ver con lo correcto o incorrecto, ni con lo bueno o lo malo. Precisamente pensar en función a estas dicotomías es algo que nos limita a la hora de entender lo que vivimos. No es que el señor Gradgrind esté mal, por ejemplo, por pensar como piensa. Lo complejo es que quiera hacer que los otros piensen igual que él. Si él necesita enfriar su experiencia y traducirla en números y hechos concretos, no significa que sus hijos entiendan esa perspectiva y tengan que adoptarla. De hecho, que trate de imponerles algo los empuja precisamente a que ellos busquen lo contrario. Gradgrind le dice a Luisa, no hay que asombrarse nunca. El asombro para Luisa puede ser alimento para su curiosidad, el nacimiento de un nuevo interés, de una nueva búsqueda. Tal vez para Gradgrind el asombro es, por suponer una hipótesis,
sentir que hay algo que no sabe. Si se asombra de algo, significa que su ideal de realidades y superioridad intelectual no es suficiente. Le hace saber que hay algo que no sabe. De eso viene el asombro. Es una incertidumbre que, más que emocionarlo, lo angustia. A Thomas Gradgrin, padre, le parece, por ejemplo, inconcebible que las personas vayan a una biblioteca a leer novelas en lugar de tratados científicos. Él no alcanza a ver que en la novela y las historias hay mucho conocimiento. Su pensamiento es tan concreto y sus emociones están tan reprimidas que no alcanza a ver los símbolos en la novela, las metáforas de las historias, las emociones imbuidas en las palabras, conocimientos que no solo pasan por lo intelectual, sino por lo vivencial, y que por eso son más profundos. Creo que por eso no hay que ver a Gradgrin y a Bounderby como los antagonistas o villanos de esta historia, pues son los personajes que representan a esas personas que no logran atravesar del todo sus momentos difíciles o traumáticos. Todo este armaje obsesivo es en realidad una defensa contra sus ansiedades de carácter psicótico. Es algo triste que no puedan verlo y que tengan que vivir con una cabeza de piedra. Y sí, es más triste aún que los niños tengan que sufrir por algo que sus padres no pueden ver, por algo que no pudieron asimilar. Lo podemos observar cuando Tom, hijo, le dice a Luisa, que está asqueado de su vida, que detesta y odia a todo el mundo. Se ve empujado a pensar cómo salir de esa prisión en la que siente estar metido, y si para ello tiene que usar a su hermana como tarjeta de cambio para manipular a Bounderby, él siente que es indispensable hacerlo, pues está enojado y triste. Tiene tanta agresión dentro que a veces odiar al mundo no es suficiente. Le es necesario ser agresivo consigo mismo como cuando se compara con un borrico. Sin embargo, no todo es frustrante, pues se ve también que en esta situación dolorosa, Tom se apoya en su hermana, la ve como una guía y la admira. O vemos también a Luisa que empatiza con Ceci. Aún en esta prisión las chicas terminan apoyándose. Su vínculo se fortalece cuando Luisa se interesa en la historia de Ceci. Hace que, al igual que la niña, Luisa se sienta esperanzada a que llegue en cualquier momento una carta de su padre. Es algo paradójico que sean los niños en esta historia los que son más profundos y empáticos. Tenemos a una Luisa que, con ver las brasas de la chimenea, se pone a reflexionar en la finitud de la vida, en la fugacidad de nuestro paso por el mundo, mientras la madre ve eternos sus incontables achaques. O una Ceci, que dice que el hecho de que la nación sea próspera económicamente no es sinónimo de que ella misma nade en esa prosperidad, porque sería importante saber en manos de quién está el dinero de la nación. Sería importante saber qué parte de esa prosperidad le corresponde. Son cuestionamientos muy profundos, muy válidos y también de sentido común. Cuestionamientos, por cierto, que según el profesor eran inválidos e incorrectos. Estos dos ejemplos de varios más son, creo yo, algo que nos quiere comunicar el autor, como si nos dijera que entre más crecemos, menos cuestionamos, más nos apegamos y embuimos en lo establecido. Y es normal porque llenar el estómago se vuelve más importante que ponerse a reflexionar. Y para llenar el estómago hay que entrar en el sistema, un sistema originalmente lógico pero vacío, un sistema burlado y controlado por algunos que se vuelve impotente. Para Ceci es más relevante e importante el hecho de que mueran 25 habitantes al hecho de que sobrevivan 1 millón o 1 millón de millones. Esto nos habla de la importancia que le da la chica a sus iguales. Ceci aprende más
cuando las emociones entran en juego. Aprende fechas y eventos históricos cuando siente algo al respecto de esos eventos. Cuando son cosas vacías de significado que hay que aprender de memoria, solo porque sí, no lo puede hacer. Cuando lo que hacemos tiene un sentido, cuando lo dotamos de un significado, no estereotipado, sino personal, nos lleva a aprender. Cuando no lo tiene, la experiencia se vuelve monótona, vacía, pesada, como lo vemos con el viejo Esteban Blackpool, que ¿qué sentido tiene trabajar y reconstruir una y otra vez su casa y su vida si siempre vuelve ese parásito que la derriba? Él busca salir de ese bucle sin sentido, pero Bounderby, con la mano en la cintura, no solo le dice que es imposible, sino que lo juzga y critica por querer salirse de la norma. ¿Cuánto nos sacrificaremos por mantenernos en la norma? Luisa lo expresa muy bien en otra parte de este fragmento. Cuando Cecil le dice que le gustaría ser como ella, Luisa le dice que tal vez no ganaría nada con saber todo lo que ella ha aprendido, a lo que Cecil le contesta que no perdería nada tampoco. Y por último, Luisa dice que no lo sabe. Es un diálogo ambiguo en apariencia, pero creo que lo que Luisa quiere decirle a Cecil es que se sacrifican muchas cosas por obsesionarse con algo, en este caso con el estudio científico, con las realidades, con los hechos. Quizás muchas cosas de las que idealizamos son estereotipos, como por ejemplo tener un carro del año, ser él o la estudiante de honor, ganar mucho dinero, por decir algo. Tal vez todas estas metas sean cosas que en el fondo no deseamos ni necesitamos, pero por un deber ser nos encaminamos hacia ello, sacrificando el verdadero deseo en el proceso. Quizás experiencias más interesantes, más divertidas, más acorde a lo que somos. Quizás sí se pierde mucho cuando vamos en ese estado automático. Bueno, chicos, chicas, hasta aquí voy a dejar estos comentarios. Espero que hayan disfrutado de la lectura y de estas pequeñas interpretaciones del texto. Saben que para mí es un placer leerles como siempre. Nos vemos.